Difícil ser gerente, ¿no? Sí. Apetecible por el sueldo. Un desafío quizás, muy claro, ¿no? pero hay que tener en cuenta todo lo que viene atrás. No es fácil. Bueno, gracias a Librería Tras los Pasos, ¿no? Que nos facilitó el libro. Sí, A Matías. Tras los Pasos, a través de Matías, nos está regalando este libro como para que podamos mostrarlo. Y vamos a comentarlo. Tomé el trabajo de leerlo y para poder comentarlo también. Bien, disculpen en este caso el hincapié. Vamos a ver en este caso el tema correspondiente al tema de aspectos generales de una gerencia, ¿no? En este caso vamos a ver un momento lo que es correspondiente a un gerente por primera vez, ¿no? Vamos a escuchar entonces el audio, perdón, el video y de acuerdo luego continuamos. Y dar algunos tips que traje relacionados con el libro. Gerente con plata está todo bien, digamos. El problema es el gerente que tiene que manejar pocos recursos. Claro, lo más difícil de todo, justamente trata el libro, es manejar el equilibrio entre lo laboral y lo familiar, digamos, que es lo más difícil a veces, es lo que trae más conflictos a veces a los ejecutivos o a los gerentes cuando están manejando un trabajo. Tienen mucho éxito a nivel profesional, pero grandes desastres familiares e historias personales. Entonces esto es un tema que a veces el precio que se paga es demasiado caro. Lo interesante de este libro que plantea, hace un raconto de todo lo que hay que tener en cuenta cuando un gerente asume por primera vez. Porque muchas veces dentro de una misma organización es alguien que se promueve y tiene a sus amigos que son sus pares y luego los tiene que mandar o decirle, darle directivas. Pasó a ser su compañero. Primero criticaban juntos al jefe y de repente se convierte en el jefe. Entonces este es un problema que trae bastante conflictos para acomodarse. Entonces el libro relata bastante con mucha experiencia. Por eso se opta en algunas empresas traer otra persona de afuera, digamos. Claro. Porque no tiene alguna vinculación con todo el... Son estilos de empresas que quieren que venga un gerente de afuera porque dicen que es mejor, otros quieren talentos internos. Son estilos que lo decide la organización, pero los dos estilos son válidos y cada empresa tiene su experiencia positiva. Por ejemplo, algunos consejos que da el libro es que los gerentes deben concentrarse en la gente, específicamente, y deben orientarlos hacia un panorama general, abarcativo. También frases como muy interesantes en las que dice que un gerente debe tener un soliloquio positivo, que dice debe pensar cosas positivas, él debe animarse, él debe tener relatos amigables con su rendimiento. También me gustó mucho que en frases cuando dice el gerente, su actuación, su actitud debe reflejar la integridad que tiene y sus valores. Es decir, toda la filosofía que él tiene la tiene que plasmar en hechos concretos. Es decir, cada actitud, cada hecho, cada directiva tiene que reflejar su filosofía. ¿Sí? Porque él tiene una idea de algo. Acá tenemos un gerente que está sentado, dispuesto a dar órdenes. Y bueno, también se recomienda... Modelo, ¿no? Sí, claro. Jamás ignorar a los elementos humanos, que es lo que se va a contar siempre. Y tratan el hecho en sí mismo, y no con la percepción que se tiene sobre los hechos emocionalmente sobre ellos. Es decir, a veces el equilibrio emocional es muy interesante, también trata un capítulo sobre eso. Dice que realmente todos nacemos con un cociente intelectual y ese difícilmente se pueda aumentar, pero sí el cociente emocional sí se puede trabajar y se puede aumentar. Entonces la inteligencia emocional nosotros la podemos desarrollar, pero no podemos ser mucho más inteligentes de lo que somos a veces. Entonces uno puede trabajar para tener una mejor percepción, para tener más empatía, como habíamos hablado, para darse cuenta de qué estilo de liderazgo también puedo llegar a tener. Habla también el libro sobre estilos de liderazgos, acá lo vemos en la placa. Habla del gerente diplomático y el autócrata. Algunos dicen el gerente democrático y el autocrático. Este libro lo trata como diplomático y autocrático. Entonces dice que lleva mucho más tiempo ser un gerente democrático o diplomático porque requiere tener mayor interés en todas las cosas que hace la gente. Y que el autócrata engendra temor y digamos, el diplomático o el democrático, respeto y afecto. Mira vos. Digamos, los dos pueden tener rendimiento. El tema es que a veces la afinidad que se tiene con el trabajo no es tan fría.
Y eso es lo que se está buscando hoy en las empresas. Dirigir gente no es lo mismo que dirigir tareas o proyectos, Claro. Eso habíamos dicho, bueno, voy a adelantado que a veces todos quieren ser gerentes. En realidad, estadísticas que se han realizado, entre el 14 y el 15% de los empleados son los que quieren ser gerentes realmente. No es la mayoría de una organización la que quiere ser gerente. Muchos prefieren estar donde están. Mira vos. Sí, y sobre todo a medida que pasa el tiempo, cada vez hay menos ambición de ser gerente, porque si bien trae una consecuencia económica, ya mucha gente está valorando mucho la parte personal y familiar, digamos. Está privilegiando una buena relación familiar a tener una gran responsabilidad, por ahí un poquito más de dinero, y resignar por ahí calidad de vida familiar. Qué interesante, o sea, hay una admisión que ser gerente o ser responsable de un proyecto, de un modelo, sugiere abandonar otras cosas. Claro. Eso ya está... Sí, eso está totalmente decidido de que uno cuando toma más responsabilidades como que deja de tener en cuenta un montón de cosas. Pero los grandes líderes, los grandes gurúes sobre liderazgo y sobre gerencia recomiendan de que hay que tener primero el manejo, digamos, por un lado, lo externo, el ego, los lauros, los logros, tenerlos y hacen bien. Pero lo otro también es muy importante, la familia, los amigos, la relación, las acciones solidarias con la comunidad, y hay que tener un equilibrio. Dice que todo el tiempo hay que estar equilibrando eso, porque justamente es el factor determinante para no después derrapar como gerente. Mirar para atrás y decir, bueno, ¿qué hice? Tampoco trabajar demasiadas horas, un gerente no se destaca porque trabaja mucho, o más horas de las que tiene que trabajar, sino que tiene que trabajar las horas que tiene que trabajar y ser eficaz en ese aspecto. También el mejor amigo es saber delegar, el mejor amigo de un gerente es saber delegar, sobre todo para ganar tiempo, ¿no? Sí, sí. Y delegar no es repartir. Bueno, hay tanta cantidad de trabajo, bueno, toma un poco vos, no. No, es elegir el trabajo, elegir el problema y encargarle a la persona que tenga el talento y ser capaz de desarrollar esa actividad supervisada siempre a través del responsable general, ¿no? Que eso es lo que le va a dar un poco más de tranquilidad a la organización. No solamente se resuelven problemas, sino que también se promueven y se desarrollan talentos internos. Bueno, otra recomendación también que podemos decir del libro es que cuando uno quiere ser gerente, hace mucho mérito, trabaja demasiado, se destaca, quiere ser el mejor, el empleado del mes, el empleado del año, y logra ser el gerente. Y muchos cometen el error de que cuando llegan a ser gerentes, siguen actuando de la manera como si fueran empleados. En cambio, cuando uno es gerente, el éxito del gerente es el desarrollo y el éxito personal. En cambio, cuando uno es gerente, el éxito de un gerente es el desarrollo y el éxito de su equipo de trabajo. Claro. Entonces, eso es totalmente, por eso la delegación... Metas de la empresa o del producto que está promoviendo. Él es el líder, el jefe del pelotón, y su gestión va a ser exitosa si su equipo de trabajo es exitoso. Ya no depende tanto de su propio esfuerzo. Por eso la delegación es importante. También, bueno, por eso era interesante también traer el libro y empezar por ahí a comentar y para animar, que la gente se anime a comprar el libro, que es muy interesante. Gerencia por primera vez. Por primera vez. Un libro fue reeditado muchísimas veces y te quería comentar algo también que es muy interesante. Se hizo un estudio de los más grandes ejecutivos del mundo y se llegó a una conclusión de que ¿por qué los ejecutivos eran tan brillantes? Se eligieron 15 ejecutivos de los más brillantes del mundo. Dijeron ¿qué cualidad tenían? Bueno, tenían un montón de cualidades. Y se había hecho un estudio y se determinó de que ¿por qué eran brillantes? Porque por lo menos cada uno de ellos leía un libro por mes. Y era lo que marcaba la diferencia de otros ejecutivos que no llegaban a esa cantidad. De 24, algunos llegaban a leer 48 libros al año. Wow. Entonces, ese es un patrón para tener en cuenta de que por qué se puede llegar a tener un alto rendimiento. Bien, los maestros y los profesores siempre nos recomendaban al menos un libro por mes. Sí. Siempre, ¿no? Es una buena dosis. Depende de qué libro también. Claro, por supuesto. Es una buena dosis de conocimiento. Bueno, Claudio, que tengas una buena jornada. Gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Suerte. Claudio, que lo vamos a tener también comentando ahí libros, y esto está bueno porque de alguna manera con el resumen
podemos aprender un poquito también. Despacito, y después si querés adentrarte un poco más, obviamente adquirir el libro, ¿no? Entrar los pasos. Se lo tiene. Después ya ¿Lo tiene en serio? Sí, sí. Este es tuyo, ¿no? Ese ya lo taché, le hice de todo. Bueno. Seguramente me lo voy a comprar. ¿Me lo prestás? No. Bien, lo que acabamos de ver es las características que tiene en este caso un gerente por primera vez, ¿no? Muchos de ustedes, en todo caso algunos de ustedes quizás van en esa línea, ¿no? De tomar decisiones de una empresa. Entonces, algunas pautas, algunos tips, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Uno de lo que llama la atención es de que quizás algunos optan no ser tanto gerentes, ¿no? Porque, bueno, ser gerente también, una de las cosas que se presentan es de que tenemos más responsabilidad, o sea, quizás vamos a estar más tiempos en la empresa, ¿no? Etcétera, ¿no? Y eso va a depender mucho quizás también de la delegación de funciones que se va dando a cada uno de nuestros colaboradores, ¿no? Y vamos a continuar entonces conociendo respecto al tema de aspectos generales de la gerencia. ¿Sí? La parte que hemos visto. Vamos al siguiente. Bien, nos quedamos esta parte. Bien, acá vemos los roles del gerente según Mitsaber. Vemos de que, por ejemplo, en la parte de rol, ¿no? Relaciones interpersonales, figura de la autoridad. Si bien es cierto, el gerente es una autoridad, ¿no? Dentro de la organización. Entonces, el jefe simboliza obligado a realizar deberes rutinarios de índole legal y social, ¿no? Esa es la figura de la autoridad. Por ejemplo, recibir a los visitantes, firmar documentos, más que nada el gerente también es el representante legal de la organización en cualquiera de las entidades o organizaciones que se presenten. El líder eh, es responsable de la motivación de los subordinados, responsable de reunir al personal, capacitarlo y en este caso los deberes relacionados. Ejemplos de las actividades, en este caso tenemos realizar prácticamente todas las actividades se refieren a los subordinados. ¿Sí? Acá hay que tener en cuenta de que en caso del gerente, ¿no? Debe también ser un líder en este caso, tener las condiciones o las características de un líder. Muchas veces el líder no necesariamente es autoridad, ¿no? Sí, nace de forma espontánea y no tiene pues quizás un cargo específico de que sea en este caso es decir, un cargo de existencia de un líder que tiene una remuneración propia, ¿no? Dentro de la estructura. Entonces lo que se busca es que el líder, o decir, que la autoridad también tenga las condiciones de líder, ¿no? Por ejemplo, motivar, ¿no? El líder siempre dice hay que hacer las cosas, ¿no? En cambio el líder, la autoridad tiene a veces la cualidad de decir hagan eso, pero la autoridad también debería decir eso, ¿no? Se debe tener las características de un líder. En la parte del enlace, crea y mantiene una red de contactos externos e informadores que se hacen favores y le den información. Siempre es importante la parte de lo que estamos viendo en las relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, que el gerente debe tener
comunicación, ¿no? Con los clientes internos, que vienen a ser los trabajadores, y también los externos, clientes externos, y también los proveedores, todo ello. Entonces, para manejar en este caso las relaciones interpersonales, ¿no? Tener contacto. En este caso, el ejemplo de actividad es trabajar con organismos externos o que realizan otras actividades con gente de afuera, en este caso, ¿no? Lo que se busca es que exista una comunicación tanto interna y tanto externa, ¿no? En relación a la transferencia de información, acá tenemos 3 puntos, en este caso, supervisor, difusor y vocero. En la parte de supervisor, ¿no? Busca y recibe amplia información interna y externa para comprender al fondo de la organización y el ambiente. En este caso, lo que tenemos que hacer constantemente es estar verificando en los informes, ¿no? Puede ser informe semanal, informe quincenal, mensual, ¿no? Pero mínimo deberíamos tener un informe mensual, ¿no? O sea, de los resultados que se van obteniendo durante el mes, ¿no? En la parte difusor se refiere, transmite información recibida fuera y de los subordinados, ¿no? De afuera y de los subordinados. Cuando nosotros hablamos de la información, podría ser el caso de que se requiere mejorar el nivel de las ventas. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer, no? Si nosotros queremos mejorar el nivel de las ventas, tenemos que tener la información del área de ventas, tenemos que tener la información del área de producción, área de comercialización, distribución, la parte de finanzas, si hay presupuestos, el área de marketing, quizás cómo va el tema del diseño del producto, ¿no? O se va a mantener con las mismas publicidades. Entonces, toda esa información, inclusive el área de contabilidad, nos debe dar información de todo relacionado a la contabilidad respecto a las ventas, el tema de costos, todo ello. Entonces, la parte de transferencia de información consiste entre todas, ¿no? Entre todos los niveles de la organización. En caso de los voceros, dice, transmite información a gente fuera sobre los planes de la organización y las políticas y las acciones y los resultados, ¿no? En ese caso, el vocero va dando información en relación a la empresa, ¿no? Cómo está su organización, las políticas que tiene, puede ser las políticas de venta. Créditos al 50% y al contado 50%. Otra política podría ser las políticas en relación al plazo de crédito. Un mes promedio para dar crédito, ¿no? Otro podría ser en relación al tema de rotación de inventarios, ¿no? O qué tiempo debería ser en promedio el almacén, y por eso ahí se tiene que producir, ¿no? Todo ello forma parte de la transferencia de información. Por ejemplo, celebrar las juntas de directores, perdón, dar información a los medios y de comunicación, ¿no? Eso es lo que por lo general hace en este caso, el gerente, en la parte de transferencia de información. Luego tenemos la toma de decisión. En ese punto es muy relevante porque acá lo que vemos es el empresario, por ejemplo, ¿no? El empresario busca las oportunidades en la organización y en el entorno e inicia proyectos de mejora para producir cambios.
En todo caso, el empresario busca siempre las oportunidades. Sabemos de que las oportunidades son externas, que se van presentando. Puede ser un convenio con la municipalidad o la municipalidad promueve algunas ferias, ¿no? Es una oportunidad para hacernos conocer nuestros productos. O puede ser una oportunidad, un tratado de libre comercio, ¿no? Con otros países que en realidad ahí hay un nicho de mercado en la cual hay que aprovechar, ¿no? Entonces, en respecto al empresariado o el empresario, puede ser organizar la estrategia y sesiones de revisión para crear programas nuevos, ¿no? Entonces, es una de ellas, ¿no? Vamos al siguiente punto. Manejador de perturbaciones, ¿no? Es responsable de las acciones correctivas cuando la organización enfrenta perturbaciones graves e inesperadas. Acá podemos ver, organiza la estrategia de sesiones de revisión en caso de perturbaciones de crisis. Cuando nosotros hablamos de perturbaciones, puede ser un factor, el sindicato. Bueno, están construyendo un sindicato. ¿Qué deberíamos hacer para, en este caso, que el sindicato no pueda paralizar las actividades, ¿no? Actividades dentro de la empresa? Entonces, lo que tenemos que hacer es prevenir en este caso que sucedan esas actividades, ¿no? Otro es, puede ser, no sé, el proveedor, varios redundantes que nos proveía de insumos, eh, ha cambiado, por ejemplo, sus locales, sus instalaciones, o puede ser que esté cambiando su calidad de su producto, y eso nos va a afectar a nosotros, ¿no? Entonces, eso lógicamente tenemos que estar preparados para manejar en esas circunstancias, cambiar de proveedor, o no sé qué es lo que tenemos que hacer para mantener, en este caso mínimo, nuestros clientes establecidos. El otro punto es distribuidor de recursos. En este caso estamos hablando de responsable de la asignación de todos los recursos de la organización. En este caso tenemos la toma o aprueba todas las decisiones importantes de la organización. Por ejemplo, tenemos programa, ¿no? Solicitar autorizaciones, realiza actividades que conciernen al presupuesto, los programas de trabajo a los subordinados. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, una vez haciendo ese programa, luego se tienen que hacer las autorizaciones, ¿no? Y se tienen que asignar los recursos correspondientes a cada una de las áreas correspondientes para que puedan cumplir con sus labores establecidos, ¿no? En este caso, la parte de los subordinados. Negociar se refiere, en este caso, a ser responsable de representar a las organizaciones de principales negociaciones. Una de las negociaciones que dice como que lo principal o lo básico que se debe saber es que un negociador debe conocer al oponente quizás a grandes rasgos, ¿no? Exhaustivo, ¿no? Pero se debe conocer a la otra parte. Si usted, por ejemplo, va como cliente, va a comprar un producto, se tiene que considerar qué productos venden o cuáles son las promociones o o sea, qué es lo que a usted le debería ofrecer esa empresa, qué es lo que tiene sus cualidades, vende productos o sea, vende en mayor cantidad, por ejemplo, si hace descuentos, si usted compraría en mayor magnitud, ¿no? O otro podría ser si tiene algunas promociones, quizás, etcétera. Si usted compra un producto, o sea, usted va, en este caso, a vender, perdón, no compra con el caso anterior. En caso que usted vende un producto, sería diferente, ¿no? Vamos a suponer que si usted vende, habrá que conocer al comprador en este caso. ¿Cuáles son las características, el perfil del comprador? Si el perfil del comprador, por ejemplo, le interesa la calidad del producto, de tu producto,
Entonces hay que enfocarnos más hablando en ese poco tiempo de momento donde se va a negociar sobre el producto, ¿no? O sea, la calidad del producto. Pero si en caso que a tu cliente, en este caso, le interesa, ¿no? Que el precio, entonces hay que enfocarnos relacionando al precio. Entonces, son varias cualidades lo que se tienen que hacer. Otra de las condiciones de que tenemos que tener en cuenta es que nosotros en el mercado, ¿cómo estamos posicionados? Estamos posicionados en buen porcentaje o todavía somos o que recién estamos ingresando con un poco de participación en comparación con el mercado, estamos en desventaja. Entonces, bueno, estamos yendo debilitados en este caso, ¿no? Frente al mercado. Entonces, frente a esas circunstancias, quizás en algunos casos tenemos que ceder lo que diga el cliente, ¿no? Quizás para poder ganar. Pero si usted es un monopolio, muchas veces lo que usted no va a ceder, más bien la otra parte tendría que ceder, ¿no? Porque teniendo en cuenta de que eres la única empresa, recordando nada más en los casos anteriores la empresa telefónica, ¿no? La empresa telefónica era un monopolio. Al ser un monopolio, se considera una sola empresa en la que va a abastecer aparentemente al mercado. ¿Okay? Tenemos acá cómo está cambiando, en este caso, el trabajo de un gerente, ¿no? Por ejemplo, la creciente importancia de los gerentes, ¿no? Clientes, en este caso, los clientes, menciona en relación a los clientes, ¿no? La importancia de los clientes. Menciona que el cliente tiene la razón, ¿no? Que existe de las organizaciones, la razón de la existencia de las organizaciones. Es decir, la organización, por qué perdura en el tiempo? Porque existen los clientes. Si no hubieran clientes, significa que la organización no estuviera. Administrar las relaciones con los clientes es responsabilidad de todos los gerentes y los empleados. Es decir, que no solamente para poder, es decir, cuando nosotros interactuamos con los clientes, estamos interactuando, quizás puede ser con, o sea, cuando interactuamos, que el gerente interactúa con el cliente. Los empleados también interactúan con el cliente. Entonces significa que todos interactuamos o es una responsabilidad que todos los clientes internos tenemos frente a los clientes externos. Otro es proporcionar un servicio de alta calidad al cliente en básico, para la supervivencia. Entonces, si nosotros no atendemos de forma oportuna, de forma óptima, ¿no? En menor tiempo posible, ¿no? De buena calidad nuestro producto, o sea, no le damos buen servicio, lo que va a suceder en el tiempo es que los clientes se van a ir pues a la competencia y por lo tanto van a bajar las ventas y sucesivamente lo que va a suceder es que bajan los niveles de venta, ¿no? Desaparecemos del mercado. El otro de los puntos es en relación a la innovación. Hacer las cosas de modo distinto, explorar nuevos territorios y tomar riesgos. Entonces, en este caso, los gerentes deben animar a los empleados a estar atentos y actuar juntos, actuar en este caso de forma conjunta y surjan oportunidades de innovación, ¿no? Muchas empresas hacen innovaciones, por ejemplo, el caso de los televisores, hacen innovaciones en respecto, por ejemplo, al diseño, en este caso a la pantalla, por lo general se observa más, ¿no? Igual en caso del caso de los celulares, ¿no? Van innovando, ¿no? Nuevos diseños, quizás también
nuevas características del producto dirigido exclusivamente a un sector determinado. ¿Sí? Entonces, a eso refiere el tema de qué tanto está habiendo pues cambio, en este caso cambio en la forma de ver o el trabajo que hacen los gerentes en este caso. Cambios que afectan en el trabajo de los gerentes, ¿no? Tenemos en la parte del cambio, de los cambios tecnológicos. En este caso tenemos elemento de cambio, el desplazamiento de los límites de la organización. Entonces lo que hacemos es que mientras que va apareciendo la mayor cantidad de tecnología, hace de que quizás algunos procesos de producción va reduciéndose quizás, ¿no? Como que se va automatizando. Entonces hace un desplazamiento de mano de obra a la parte factor capital, ¿no? Centro de trabajo virtual, no sé, la mayor parte, que en algunos casos las empresas que te contratan, pero su trabajo lo haces desde tu casa, por ejemplo, ¿no? No necesitas quizás ir a la oficina o no al lugar del trabajo. Fuerza de trabajo más móvil, es decir, cada día más los trabajadores no necesitan estar pues, en un lugar establecido, hay mucha rotación en este caso. Acuerdos laborales flexibles. Consiste de que los trabajadores no tengan pues una permanencia indeterminada, puede ser solamente temporales hasta que quizás haya nuevas tecnologías y puede ser sustituido, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, pero en caso de Perú, por ejemplo, el tema laboral flexible, ¿no? Porque los contratos, si bien cierto, sabemos que son un mes, 2 meses, renovación, entonces ya se está convirtiendo en tema flexible. Empleados con mayor potencial equilibrio entre la vida laboral y lo personal. ¿Bien? Esos son los efectos en ese caso, cambios que podría ocurrir en el caso de la tecnología. Luego tenemos cambios relacionados con las amenazas a la seguridad. Bueno, hay que tener en cuenta de que se tienen que administrar riesgos. Los riesgos son factores anómalos que se presentan y que pueden perjudicar a los objetivos establecidos de la empresa, ¿no? Incertidumbre con respecto a futuras fuentes de energía y precios en ese caso y los centros de trabajo reestructurados. ¿Sí? Otro sería la preocupación, ¿no? Que existe en ¿no? relacionados en este caso con la discriminación, ¿no? Otro de ellos es la preocupación sobre la globalización. Bien, el tema de la globalización, pues, ha traído, pues, bueno, la globalización viene o llega gracias al avance de la tecnología. La globalización, en definición, es la interdependencia o dependencia, en este caso, tanto de la economía, tema social, tema religión, de información, de comunicación en tiempo real, ¿no? Todo ello está inmerso, porque muchas veces la globalización, utilizando la globalización, muchas empresas transnacionales ingresan a diversos países, ¿no? Ayuda a los empleados en este caso. El otro de los puntos es mayor énfasis en la ética de la organización y de los gerentes. En este caso, habrá que hacer la redefinición, ¿no?, de los valores. Muchas veces en algunas organizaciones se pierden valores, ¿no? Lo que son solidaridad, respeto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta o cultivar los valores de las organizaciones. Recuperación de
de la confianza. El tema de la confianza debería privar en todas las organizaciones. Es primordial la confianza. La confianza que la organización o la empresa tiene hacia ustedes, y ustedes, si en caso ustedes fueran gerentes o dueños de la empresa, la confianza que tienen hacia sus trabajadores. Confiar la actividad que está haciendo el trabajador. No estar pensando que no, eso lo hace mal, que eso lo hace, no. Estar en esas dudas no debía haber. Significa que el dueño de la empresa, el gerente, ¿no? Debería tener una confianza, ¿no? Confianza en las labores que desarrolla. Mayor responsabilidad en este caso. Mayor competitividad, mejor servicio al cliente, ¿no? La innovación, la globalización, la eficiencia y la productividad. El tema de la productividad significa de que cada vez más deberíamos hacer más cantidad de productos, ¿no? Quizás en el mismo tiempo o menor tiempo posible. ¿El gerente se hace? Bueno, es una de las preguntas muy relativas, ¿no? Que siempre se hacen muchas preguntas por muchas personas. Vemos entonces, ¿el gerente se hace o no hace? Bueno, ¿qué es lo que opinamos nosotros, no? Bueno, es un tema de debate en realidad, porque se puede pensar el gerente se hace o nace, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podríamos pensar? El gerente puede ser que ha nacido, pero quizás todavía no descubre las cualidades que tiene, ¿no? Entonces, en el pasar el tiempo, quizás se descubre que esta persona tiene las cualidades que tiene un gerente, ¿no? Al tanto de las en este caso, actualidades empresariales. Bueno, en este caso, leer los libros con buenos y malos ejemplos de la administración. Siempre es bueno ver lo bueno y lo malo para poder nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Observe, en este caso, observe gerentes y cómo manejan a la gente y las situaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, quizás nosotros todavía no somos gerentes, entonces observar a nuestros jefes, ¿no? a nuestros superiores, ¿no? Me refiero a superiores por la jerarquía, por la autoridad que tienen, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellos, no? Verificar y observar. Hay cosas que hacen bien, hay cosas que hacen mal. Lógicamente, yo voy a rescatar la parte positiva, ¿no? Y luego hable con los gerentes sobre sus experiencias y las buenas y las malas, ¿no? Otro de los puntos para adquirir las experiencias de las administrativas a su liderazgo de la organización, en este caso puede ser estudiantil, para que usted ya pueda descubrir, si usted pueda descubrirse, ¿no? Pueda saber si usted está en esas condiciones, para ya descubrir si puede ser gerente o está en ese camino, y algunas cosas quizás hay que superar, quizás, ¿no? Póngase a pensar si le gusta o no le gusta ser un gerente. Bien, ¿qué es una organización? Es una asociación deliberada de personas para cumplir determinadas finalidades que los individuos de manera independiente no lo podrán hacer. Entonces, una organización es un conjunto de personas, ¿no? De individuos que tienen, lógicamente, individuos que sin estar, o sea, de forma individual no lo pueden lograr. Entonces lo que tienen que hacer es unirse de 2 a más personas. Entonces ahí estamos hablando de una organización, lógicamente tiene una característica de personalidad jurídica. Características de una organización.
tiene que tener una finalidad definida, o sea, qué es lo que busca como organización, ¿no? En el tiempo. Otro es que tenga que tener una estructura deliberada, o sea, tener una estructura de funcionalidades, una estructura orgánica de la empresa, ¿no? ¿Quién va a ser el gerente? ¿No? Si tiene subgerentes, tiene los supervisores, tiene los coordinadores, tiene la parte siguiente que deben ser los operativos. Y adicionalmente está conformado por personas, ¿no? Entonces de acá la organización está conformada por personas, ¿no? La organización tradicional y la nueva organización. Tenemos las organizaciones tradicionales, estable o inflexible. Inflexible. Significa que son un poco más fijos, que digamos. No son cambiantes de acuerdo a las necesidades. Como organización son dinámicos y flexibles. En caso de organizaciones tradicionales tenemos también, por ejemplo, está centrado en el trabajo. Otro de ellos es que en caso de la nueva organización está centrado en las habilidades. Que muchas personas tienen diferentes habilidades, entonces se le asigna una labor de acuerdo a sus habilidades. Y lógicamente va a tener mayor productividad que cuando se le centra solamente en el trabajo conjunto. Trabajo definido por posiciones, trabajo definido por tareas, ¿no? En caso de cuando nosotros hablamos por tareas, ya está relacionado un poco un trabajo por staff, ¿no? ¿No? Que se le asigna una actividad que tiene que hacer durante un periodo determinado, todo ello. Puestos permanentes. El otro de ellos es el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto, ¿no? Si vemos de que alguno de los trabajadores quiere hacer por forma independiente o dificulta ese trabajo en equipo, lo que debe hacer es separarlo. Significa que una labor de una persona no debe afectar el objetivo común o que dificulte la labor de todos los demás que lo están realizando. Tenemos otro. Jefes deciden siempre. En la otra parte es que los empleados participan en las decisiones. Lo que se debe hacer es que también formen parte, con tocas al menos, preguntarles, en este caso, cuáles serían sus aportes antes de tomar las decisiones. Teniendo esa información, tomamos, bueno, en este caso, el gerente general o el gerente debería tomar decisiones pertinentes. Trabajo en instalaciones, ¿no? Pero hoy en día los trabajos que se hacen están orientados a los clientes. ¿Cómo satisfacer a los clientes de forma óptima posible? Relaciones de jerarquías, trabajo en cualquier parte y el mundo. Otro es el personal homogéneo, ¿no? El otro lo buscamos personal heterogéneo. Buscamos que haya diversos tipos de personas que puedan hacer actividades diferentes. ¿Por qué estudiar en este caso la administración? En lo que se está desarrollando. Entonces ahí lo que vamos a ver es muy importante. ¿Por qué nosotros hemos elegido estudiar la administración? Entonces, para ello vamos a ver las ventajas y las desventajas de un administrador, ¿no? Vamos a ver. En un momento.
Ahora, ¿qué tan importante será estudiar administración? ¿Por qué será importante estudiar administración? El primer motivo es por la universalidad de la administración. El segundo, la realidad del trabajo. Y el tercero, las recompensas y retos de ser un gerente. Evaluemos cada uno de estos motivos. El primer motivo era la universalidad de la administración. ¿A qué se refiere esto? A que la administración es necesaria en organizaciones de cualquier tamaño, ya sean pequeñas, medianas o grandes. Por ejemplo, podemos hablar de una bodega, podemos hablar de un taller de confecciones, podemos hablar de la empresa Nestlé. Todas ellas necesitan ser administradas. Esas organizaciones o empresas necesitan tener a un gerente que administre dichas organizaciones. Ahora bien, la administración es necesaria en todo tipo de organizaciones, sean lucrativas o no lucrativas. Lucrativas, una empresa con fines de lucro, por ejemplo, Donofrio. No lucrativas, una empresa sin fines de lucro, por ejemplo, una ONG. Ahora bien, la administración es necesaria en todos los niveles de la organización, nivel bajo, nivel medio o nivel alto. Los gerentes de esos niveles, todos tienen que administrar, aplicar la planeación, organización, dirección y control de recursos y actividades. Y por último, la administración es necesaria en todas las áreas de la organización, sea manufactura, sea marketing, sea recursos humanos, contabilidad, sistemas de información, etc. El segundo motivo de la importancia de estudiar administración es la realidad del trabajo. ¿Y a qué nos referimos? Dentro de una empresa, o vas a ser administrador o vas a ser un administrado. En ambas posiciones te conviene conocer de administración para saber cómo manejar a los demás en el caso de que seas administrador, o saber cómo te están manejando y qué sugerencias puede dar usted para mejorar. Esta administración. Y el último motivo podríamos mencionar las recompensas y retos de ser un gerente. ¿Cuáles serían las recompensas? Mencionemos algunas de ellas. Por un lado, crear un ambiente laboral en el que los miembros de la organización pueden trabajar a su máxima capacidad. Un ambiente cómodo, donde se sientan bien y trabajen cooperativamente. Tener oportunidades de pensar creativamente y utilizar su imaginación e innovar. Ayudar a otros a encontrar sentido y satisfacción en su trabajo. No hay nada más tedioso que trabajar en algo que no nos gusta. El gerente tiene la posibilidad de poder organizar a los trabajadores dentro de la empresa
y ubicarlos donde se desarrollen mejor. Apoyar, dirigir y cuidar a otros, en este caso a los empleados. Trabajar con varias personas, con todos sus subordinados y con los gerentes que están encima de él. Recibir reconocimiento y estatus en la organización y en la comunidad por las funciones que realiza. Influir en los resultados de la empresa. El gerente es responsable de los beneficios o pérdidas que pueda generar la empresa. Recibir una remuneración adecuada en forma de salario, bonos o acciones. A los gerentes se les paga y se les paga bien. Muchas veces por los beneficios obtenidos, los accionistas les brindan bonos o acciones de la empresa y pasan a ser parte de ser dueño de la empresa. Los buenos gerentes son necesarios para las compañías, para su buena administración y para alcanzar el éxito. Ahora, algunos retos de ser gerente. Podemos mencionar el trabajar arduamente. Como ya lo habíamos dicho, los gerentes son los que más trabajan, aunque no lo parezca. Los gerentes tienen que planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos y actividades de la organización. Muchas veces el gerente trabaja hasta altas horas de la noche, no solo en la empresa, sino llega a casa y en casa sigue trabajando. Es por eso que descuidan a sus familias. Y muchas veces los gerentes tienen problemas familiares, porque su trabajo es arduo. Quizá tener labores más de oficinista que gerenciales. Ese es un reto que el gerente tiene que saber manejar, porque como gerente él espera planificar, organizar, dirigir, controlar, tomar decisiones y muchas veces sus labores más se acercan a las de un oficinista a que un gerente mismo debe tener. Debe tener que lidiar con distintas personalidades. En una empresa trabajan personas que no todas piensan igual, que no todas tienen los mismos valores, y el gerente tiene que saber tratar con cada una de ellas. Con frecuencia tener que trabajar con recursos limitados. Al gerente se le plantean objetivos y él tiene que saber lograr esos objetivos. Se le brindan recursos, pero recursos que muchas veces son limitados, que no son suficientes. Es por eso que el gerente tiene que trabajar con mucha eficiencia y a la vez eficacia para lograr los objetivos. Motivar a los trabajadores en situaciones caóticas e inciertas. Muchas veces las cosas no van bien, los tiempos son difíciles y el gerente tiene que saber motivar a los trabajadores y hacerles saber que las cosas mejorarán. Combinar conocimientos, habilidades, ambiciones y experiencias de un grupo de trabajo heterogéneo. Como ya lo expliqué, en una empresa encontramos personas con distinta personalidad, distintas habilidades, distintos conocimientos, distintos valores. El gerente tiene que saber coordinar, combinar a todas estas personas en sus labores diarias para que juntas, trabajando en equipo, logren los objetivos de la organización. El éxito depende del desempeño laboral de otros. Muchas veces el gerente hace muy bien su trabajo, pero si los trabajadores no responden a las expectativas del gerente, la empresa puede fracasar. Por eso es muy importante que el gerente controle que los resultados reales sean igual o mejores a los esperados.
Bien, lo que hemos visto es relacionado a la primera parte, porque estudiar la administración y el último muy importante en relación al tema de que los gerentes tienen que, en este caso, tomar decisiones y hay retos que se tienen que plantear. Uno de los puntos esenciales que en los gerentes se tienen que enfrentar con diversos tipos de personas, con diversas culturas, con diversas habilidades, de conocimientos, ¿no? Diversa personalidad, valga la redundancia, ¿no? Entonces, en cada una de ellas se tienen que tomar decisiones, ¿no? El otro de los puntos rescatantes es que al gerente le asignan recursos. Cuando nosotros asignamos recursos, sabemos que los recursos son limitantes, es decir, son escasos. Entonces, frente a esta situación, lo que tenemos que hacer es optimizar esos recursos y lograr los objetivos establecidos de la organización, ¿no? Sé que es difícil, pero tenemos que ir en ese camino, ¿no? De lograr eh, los objetivos establecidos o cumplir los objetivos establecidos de la organización. Bien, vamos a continuar con el tema ¿por qué estudiar la administración? ¿No? Entonces acá tenemos necesidades universales de la administración. Tenemos la organización de cualquier tamaño, en este caso pequeño o grande que sea, o la micro, ¿no? Una microempresa, la pequeña empresa o grandes empresas, dependiendo de las condiciones, puede ser pequeño, grande, etcétera, una organización. Todas las áreas de la organización, en este caso la organización, la manufactura, el marketing, recursos humanos, la contabilidad, un sistema de información, etcétera. La administración es necesaria en esas áreas, por ejemplo, en como que la organización se va ampliando, entonces a eso, toda esa organización se tiene que administrar, se tiene que administrar personal, se tiene que administrar recursos, se tiene que administrar clientes, se tiene que administrar proveedores, diversos, ¿no? Toda la organización lucrativa o no lucrativa se tiene que administrar. Todos los niveles de la organización, tanto inferiores o superiores, se tienen que administrar, es necesario una administración dentro de ella. Si nosotros hablamos de las superiores, estamos hablando en caso de, en casos superiores hablamos de la alta gerencia, ¿no? Gerencia, gerencia o directorio. Luego, cuando nosotros hablamos de los intermedios, estaríamos hablando de los subgerentes o gerentes de producción, de tesorería, de comercial, venta, etc. Cuando nosotros hablamos en inferior, estamos hablando casi similarmente el último nivel, ¿no? En la parte operativa. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Por eso es importante, es una necesidad, ¿no? La realidad del trabajo. La mayoría de los estudiantes al salir de la universidad y empezar su carrera laboral, ¿no? Dirigen o son dirigidos, no como hace un momento hemos visto. Si nosotros vamos a ser gerentes, o en todo caso vamos a administrar o vamos a ser administradores o nos van a administrar nosotros, ¿no? Entonces hay varias cualidades, como dice, somos dirigidos o dirigimos. Entonces siempre va a suceder eso. Como visto en el video, este punto es importante, la recompensa y los retos de ser gerente. Bueno, y ya creo que en el video ha plasmado en relación a las recompensas y los retos. Acá lo que tenemos que rescatar algunos puntos nada más, ¿no? Lo que tenemos que buscar es un ambiente laboral, o como lo llaman hoy en día, el clima laboral dentro de la organización. Hay personas, quizás la remuneración quizás no sea tan primordial para quedarse en la organización, pero si existe un clima laboral, a pesar de que la remuneración quizás no es acorde al mercado, pero siguen las personas ahí, ¿no? Y inclusive, bueno, hoy en día lo llaman amor a la camiseta, todo así, ¿no?
pero todo ello dependiendo del gerente. Si ven que hay resultados en el tiempo, hay que contribuir eso a los colaboradores, ¿no? Ser creativos, ¿no? Otro es estar satisfecho en el trabajo que uno hace, ¿no? Lo debe hacer con pasión, con mucho esmero. Otro de los puntos acá a rescatar es la empresa va a influir en los resultados en este caso. Siempre va a decir, si logramos los objetivos, los resultados establecidos, impacto. O sea, yo lo que veo es el resultado, ¿no? Eso es lo que un gerente lo que va a ver igualito, ¿no? Otro de los buenos gerentes son necesarios para las compañías. ¿Sí? En caso de los retos que tiene toda una organización, es trabajar arduamente, ¿no? Ese es un reto particular que se debe tener. Quizá tener labores más oficinistas que gerenciales, ¿no? Hay casos de que los retos que se tienen que hacer es más trabajo de campo, que digamos, que estar más en oficina, ¿no? Tener que lidiar algunos, bueno, lo que se mencionaba, ¿no? Nos vamos a enfrentar con diversas personalidades, con diversos tipos de personas que tienen diferente formación. Quizás cada persona aparentemente está actuando de acuerdo a las condiciones, de acuerdo al conocimiento que tenga, etcétera. Según él está actuando bien, pero quizás para lo demás esté mal. Entonces, tenemos que enfrentar, tenemos que solucionar los problemas que se suscitan dentro de la organización. Como en un momento se menciona, los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. ¿Qué organización quiere vender, qué no quiere producir mayor cantidad de productos? Pero sin embargo, el limitante es el recurso. Motivar a los trabajadores en situaciones caóticas o inciertas, ¿no? Los trabajadores tienen que estar motivados en diversos ámbitos económicos, social, ¿no? En todos los sentidos. El otro de los puntos es hacer una combinación, o sea, de identificar, por ejemplo, cada persona cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas, ¿no? ¿Qué es lo que busca, ¿no? Dentro de la empresa? El éxito depende en ese caso del desempeño laboral de otros, de todos de la organización, todos. El gerente empresario, ¿no? Tiene las características y las capacidades y las habilidades, ¿no? Para ser un gerente empresario se requiere una gran experiencia, no necesariamente profesional o de empleo. Para tener mejores posibilidades de éxitos, la mayor parte de los gerentes empresarios inician su carrera entre los 22 y 55 años. Es un estimado, ¿no? En realidad, porque puede ser casos que inician a menor edad, hoy en día inclusive menos, o sea, los jóvenes 18, ¿no? 17 años ya ingresan y pensando de que, ¿no? Pensando que van, en este caso, a ocupar la parte de la gerencia, de su visión, en este caso, ¿no? Pensar en ese sentido. Existen edades en las cuales las zonas que están más inclinados a considerar y a empezar una carrera empresarial. O sea, quizás ya quieren poner pues dirigir personas, tomar decisiones sobre una empresa determinada a partir de esas edades. En realidad pues no existe una edad ideal que digamos, pero de acuerdo a las estadísticas son eso, ¿no? Hay evidencias de que en una preparación y un entrenamiento adecuado, comenzar temprano es mejor que terminar términos de carrera, ¿no? Y claro, lo que buscamos es que mientras más jóvenes seamos, iniciamos, vamos a entender algunos tropiezos dentro de la parte del tema empresarial que digamos, vamos a tener más experiencias, ¿no?
palpando la cancha misma en este caso. Descripción del cargo de un gerente general, en este caso más o menos construido en América Latina. En toda organización moderna existen 3 conjuntos o tareas totalmente diferentes que demandan cualidades y destrezas diferentes. El otro en caso de profesional, gerencial y la organizacional. En caso de América Latina, comprende 21 países, centro y sur, y el Caribe, ¿no? Tenemos entre los problemas más importantes que tiene la región son, bueno, en este caso es el gobierno, es decir, por ejemplo, nosotros en el Perú lo estamos viendo ahora el caso de los 2 poderes, tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo. Bueno, pues había un enfrentamiento, ¿no? Y eso lógicamente afecta pues las actividades económicas, actividades empresariales, todo ello. Y otro de ellos es la moneda, ¿no? Alta volatilidad en tipo de cambio, que digamos. El otro es la inflación galopante. Bueno, en el Perú lo vivimos en el año 89 al 90, ¿no? Una inflación muy fuerte, más alta que hemos tenido. Hoy en día dentro de América, bueno, nosotros mantenemos una inflación dentro del rango establecido del Banco Central Reserva, pero en caso de, por ejemplo, Venezuela ya superó los 1.000.000% de inflación. Entonces ya estamos considerando una inflación que es difícil de controlar. En donde existen en este caso competencias sin límites, definidas son restricciones que se imponen en mayor parte del mundo occidental. Entonces hay empresas transnacionales que ingresan, ¿no?, a ciertos países y en algunos casos absorben, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el caso de Coca-Cola, absorbe Inca-Cola, Bacus, de la misma forma. Hay muchas empresas en eso. Bueno, si vemos de la perspectiva del empresario nacional, lógicamente, pues, aparentemente está en desventaja en este caso. En el parte profesional, ¿no? Evaluar, en este caso, constantemente las circunstancias políticas, comerciales y fiscales de los países. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, bueno, estamos hablando de una empresa corporativa, una empresa relativamente transnacional, de que cuando quiere ingresar a diversos países, que se tienen que analizar, o no necesariamente diversos países, pero si quieres ingresar a otros países, tienen que analizar sus aspectos, aspectos gubernamentales, ¿no?, aspectos legales, ¿no?, temas tributarios, ¿no?, para que, ¿no?, para ver las reglas de juego. Ahora, si nosotros vemos, estamos dentro de un país igual, ¿no? Me tiene que interesar qué es lo que está haciendo el gobierno, me tiene que interesar qué leyes están promoviendo, se están aprobando, y eso de cierta forma me puede afectar como empresa o no me puede afectar como empresa, ¿no? Quizás hay leyes que están promoviendo para que pueda haber mayor ingreso de las empresas transnacionales, y eso yo soy una empresa nacional, ¿me puede afectar o no me puede afectar? Entonces, que muchas veces lo damos como un tema que no se considera, ¿no? O sea, un tema aislado, un tema que no me interesa, el tema político, hagan lo que quieran los políticos, pero en realidad sí impacta hasta acá. Sí impacta porque muchas empresas quizás no pagan algunos impuestos, que digamos, y luego están viendo de qué forma evadir alguna forma de pago de impuestos, de cierta forma de mayor magnitud, mientras que otras empresas sí cumplen, etc. Entonces, todo eso ahí nos interesa lo que hacen en este caso el gobierno, la parte de gobierno central, local, regional, etc. Observar las actitudes de la competencia, o sea, en la región. Si hay competencia, o por ejemplo acá ingresó Bacus, pero en Bacus ingresó Brahma, en este caso lo que es de Brasil. Entonces estamos hablando de la región
que hay competencias que posiblemente pueden ingresar a competir con nosotros si estamos en el mercado, ¿sí? O nosotros podemos ir a competir contra ellos. Entonces, es favorable para responder a las iniciativas que podrían promover los riesgos compartidos, el tiempo con las oportunidades para la creación de nuevos negocios. Gerenciales, ¿no? En este caso tenemos con el director ejecutivo, con el prestigio de la compañía, preparar y acordar, revisar periódicamente las estrategias y planes de la región. Estamos hablando conceptualmente dentro del país. Los objetivos para la región dentro de los límites y las formas estratégicas. Bueno, en caso, por ejemplo, hay el caso de la PEC, por ejemplo, une a diversos empresarios, ¿no? De diversos países. En caso de, en caso de, en el Perú, pues hay la asociación de exportadores, por ejemplo, tema de exportación, hay tema de grupo de empresariados, todo ahí, y se van viendo, pues, qué es lo que se debe hacer para mejorar las actividades y el dinamismo en la economía. Entonces, negociar con los gerentes generales y supervisores en las compañías regionales, de modo que crean y supervisan planes exigentes, integrados y viables en la armonía de la estrategia para la región, con la ayuda del director ejecutivo y del presidente de la compañía americana. Seleccionar y promover. Estamos hablando en un contexto de América Latina, ¿sí? Otro de los puntos es influir en este caso sobre los gerentes generales de los países en el desarrollo del staff, ¿no? Selección de sus subordinados, de forma como se diseñan y se desarrollan en este caso sus organizaciones, comprensión y diversificación del mercado. Es muy importante el tema de la diversificación porque la diversificación lo que te permite es reducir riesgos, ¿no? Pero teniendo en cuenta que se podemos diversificar con nuestras líneas de producto. Podemos enfocar o sacar varios productos, pero lógicamente teniendo en cuenta que si tiene demanda o no tiene demanda, o en todo caso hacer un estudio adecuado. Pero lógicamente en el tiempo, de acuerdo ¿no? a las posibilidades que se puede hacer, ¿no? Yo sé que todo es posible, pero que sea también realista, que se pueda hacer, ¿no? Efectivamente. Poner en las prácticas unos objetivos que otros y estilo de corporaciones. Influir y responder directamente por la transferencia de uso y designación de recursos capital en la región. El otro de ellos es supervisar el desempeño y desarrollo de los gerentes locales y subordinados que asegurar la integración de las políticas y de la corporación, el logro de los objetivos de los colectivos y los individuales. En respecto al tema de la organizacional, el consejo del área financiera, la corporación, es hallar y supervisar las consecuencias de los mejores procedimientos en la reparación de la parte acordada en los ingresos de manera más eficaz en selección de los impuestos. El caso, por ejemplo, es coordinar, influir y supervisarla, ¿no? Sí, pero estamos hablando en un contexto de una negociación quizás podemos llevar a cabo en otros países dentro de América Latina. Pero si estamos acá, lo que tenemos que hacer es quizás hacer asociaciones, ¿no? Entre comerciantes, entre productores y nosotros mismos ver la forma de cómo podemos nosotros mismos cooperar, ¿no? Lógicamente para que podamos salir ganando en este caso todos, ¿no? No solamente unas 2, 3 empresas, sino todos, ¿no? Para poder quizás competir con las empresas transnacionales. Áreas de conocimiento para ser un buen gerente. Esos son los temas para ser un buen gerente
es muy tema muy importante, ¿no? Vamos a ver entonces uno relacionado al tema de cómo ser un buen gerente. Hola, ¿qué tal amigos de ciennegocios.com? Les saluda Luis Ceballos. En esta ocasión es un tema muy especial que vamos a hablar. ¿Cómo ser un buen gerente? ¿Cuáles son las funciones de un gerente en esta serie especial para gerentes? Bueno, aquí en este canal de Cien Negocios hemos tenido muchísimos temas para quien empieza, pero sobre todo también para quien administra un negocio. Y en esta ocasión, si tú eres gerente, si tú tienes a tu cargo más de 3 personas, quizá 10, quizá 20, tienes que ir adquiriendo a lo largo del tiempo habilidades directivas. ¿A qué me refiero con las habilidades directivas? Cuando tú empezaste, tú eras un experto en tu área, quizás empezaste en ventas y eras experto en seguimientos, en prospección, en cierres, en todo este tipo de cuestiones. Pero ahora te hicieron gerente. Quizá te hicieron gerente de ventas, quizá te hicieron gerente contable, quizá te hicieron gerente general de una empresa y quizás ahora de pasar de 2 o 3 personas a tu cargo, ahora pasaste a 20 personas. Sobre todo cuando uno es nuevo gerente, hay muchas cosas que a uno le cuestan trabajo, hay muchas problemáticas. Por ejemplo, antes uno cuidaba su propio trabajo. Supongamos que tú eres gerente de ventas. Antes tú te encargabas de darle buen seguimiento a tus clientes, te encargabas de tener muy bien hecha la parte de ventas y tú la veías. Cuando tú pasas a ser gerente, ya ves que 5, 10 o 15 personas hagan sus propias cosas. En mi caso yo tengo más de 50 personas a mi cargo y lo que les puedo decir que he aprendido con los años es que cada vez se me hace más fácil delegar las cosas a la persona correcta. Pero vamos al primer punto, antes de darles mi opinión, vamos al primer punto para ser un buen gerente dentro de las funciones de ser un gerente. Primero, el buen gerente mantiene las cosas en orden, las administra y las optimiza. ¿Qué quiere decir? Si tú eres gerente, ya viene el negocio andando, ya traes una muy buena relación, quizás una empresa familiar que ya lleve 30 años, 20 años, 15 años, 40 años. Tu primera obligación como gerente es de llevar números de tal manera que se administre y se lleven bien las cosas y que vayan mejorando poco a poco. Todas las áreas de la empresa tienen que mejorar, no solamente una. Entonces el buen gerente administra bien los dineros, no se le va la nómina al cielo, no se le van los costos al cielo, sino que se encarga de administrar correctamente las cosas que le dejó el gerente anterior. El segundo punto importante es el buen gerente mide sus resultados. Un buen gerente implementa todas las medidas o métricas que les llamamos para poder tener control de todo. Todas las áreas que yo llevo a mi cargo tienen indicadores de desempeño. Puede ser pago de impuestos, puede ser costos, puede ser tiempos de entrega, puede ser videos producidos. En este mismo canal hay una serie de métricas que nosotros como digamos equipo de YouTube tenemos que dar resultados a la empresa, o la gente que trabaja con nosotros nos da resultados a nosotros, y pues hay una serie de métricas.
todas las áreas deben de tener métricas para poder dar resultados. Todo lo que se mide se hace, lo que no se mide no se hace. El tercer punto importante es que un buen gerente tiene que aprender a delegar, pero sobre todo tiene que construir un equipo en donde todos trabajen y donde no tenga que estar vigilando las 24 horas a las personas. La mayor parte de las personas que ejercemos puestos directivos nos cuesta trabajo delegar porque nos gusta tener el control, y después cuando eres gerente ya no tienes el control. Entonces aquí depende de quién contrates, pero también cómo hagas ese proceso de delegación. El siguiente punto es el buen gerente tiene que motivar al equipo, y cuando decimos motivar al equipo yo me refiero más a mantener un ambiente sano y estable. Cuando hablamos de motivación, la gente cree que todos deben de estar contentos. Esa no es la motivación de todos. Tengo mucho personal que es, por ejemplo, pasivo y bastante inhibido, que es tímido, personal tímido. Ese personal tímido, su felicidad se expresa de otras maneras. Entonces, motivar a un equipo tiene que ver con construir un trabajo o una oficina en donde todos sientan que pertenecen, sean de un área de marketing, de un área de ventas, de contabilidad, de contenidos, de comunicación, de relaciones públicas, de todas las áreas que puedas tener en tu empresa, que se sientan aceptados. Obviamente el contador tiene una personalidad muy diferente a una persona de ventas, es absolutamente diferente. Entonces, ¿cómo los motivas a todos a que lleven un ambiente laboral sano? Es un reto bastante difícil, y que a veces cuando llegas como gerente, lo primero que haces es ir limpiando la casa de ciertos elementos que pueden ser tóxicos desde el punto de vista de recursos humanos. Ya hablaremos en otro momento de estos tipos de elementos tóxicos. Y finalmente, un nuevo gerente tiene que mantener ese crecimiento a partir de nuevos proyectos, nuevas cosas que hagan crecer una empresa. Un gerente que nada más administra y no hace crecer la empresa es un gerente que está destinado al fracaso total. En el caso de mío, por ejemplo, siempre estoy buscando nuevos proyectos, me estoy actualizando, estoy viendo las tendencias del mercado. En caso de que la competencia me ataque, en caso de que cambie el mercado, por ejemplo, para muchos de ustedes, amigos que tienen negocios que van muy rápido, hace algunas semanas hablamos del negocio de los videojuegos, es un negocio muy rápido, que va cambiando muy rápido. Si tú no estás buscando nuevos proyectos, nuevas formas de atraer dinero a la empresa, va a ser muy complicado. Pero sobre todo la función principal de un gerente es generar más utilidades para los accionistas. Esa que nunca se te olvide es la función principal de un gerente, el producir utilidades para la empresa, sobre todo si es una persona, estamos hablando de una persona moral o de una sociedad o de una empresa que quiera generar dinero. En otros casos puede ser que una sociedad civil, el gobierno, ahí no estamos buscando generar dinero. Pero en el caso de la empresa privada, en donde se tiene que generar dinero, la función número uno de un gerente es hacer más dinero para sus accionistas. Bueno, si quieres un curso en tu empresa o quieres un curso para tus gerentes, no se te olvide dejarnos tu email. Bien, vamos a ver entonces los conocimientos en el área de que debe cumplir, o conocimientos requeridos para ser un buen gerente. Una de ellas es, por ejemplo, conocer la economía del país, ya sea nacional e internacional, y cómo llevar las finanzas, ¿no? Entender que la economía es el uso de asignar de forma correcta los recursos adecuados. Y luego el otro es el conocimiento en la parte de área de recursos humanos. El otro es liderazgo y habilidades de los gerenciales, ¿no? Liderazgo y habilidades gerenciales, que es un tema muy importante, tener liderazgo como gerente, ¿no? Y todas las habilidades que debes tener, ¿no? Y otro es habilidades para tomar decisiones, habilidades podría ser para hacer unas ciertas actividades,
¿no? El otro es el uso de la tecnología de información. Conocer en este caso cómo funciona el área de marketing y de ventas. Otro es el conocimiento en el área de operaciones y los procesos. El manejo del cambio. En este caso, lógicamente, constantemente hay cambios dentro de las organizaciones. Bien, este es el tema que hemos tratado, entonces es relacionado todos los puntos al gerente, ¿no? Las cualidades que debe tener, los conocimientos que debe tener, las habilidades que lo que debe tener, los retos que se le presentan, las oportunidades que se presentan. Otro de los puntos es que hemos visto el papel del gerente es primordial dentro de la organización, ¿no? Si el éxito del gerente es el éxito de toda la organización. Si aparentemente el gerente falla, ¿no? Quizás por algunas direcciones, significa que toda la organización o en todo lo que todos pusieron algún granito de arena, todo cae. Si la organización va de forma óptima, significa que todos van a tener sus propias recompensas, que eso es lo más idóneo, lo más primordial. Bien, entonces vamos subiendo más adelante otros materiales. Pongan en la parte inferior, pongan suscríbanse, para que ustedes tengan pues se le llegue la comunicación, ¿no? De que toda la información brindada en cada video que se va subiendo para que pueda llegar una notificación, ¿no? Entonces, por favor, pongan suscribirse en la parte inferior. Entonces, por favor, suscríbanse. Suscríbanse y para que le pueda llegar, ¿no? Los demás videos que se van subiendo en el transcurso de los días. Bien, entonces ese sería el punto relacionado hoy en día. Bueno, lo que hemos planteado es relacionado al desempeño o todo relacionado al gerente, aspectos generales del gerente. Pues traten de suscribirse, ¿bien? Y nos haremos hasta la otra oportunidad. Bien, saludos, cuídense todos, éxitos y muchas bendiciones.